Noticias de última hora, como dice el título del video, tunden a Borolas desde Francia. El expresidente francés Sarkozy denuncia y bueno, más que nada declara que ya sabía que ocurriría esta detención, que ya sabía que Calderón estaba precisamente negociando con los delincuentes. ¿Por qué en Francia tenían este dato y Borolas no lo tenía? Ahora, Borolas está diciendo, ¿sí? El supremo comandante de las chelas heladas, ¿qué decía? Que él no sabía, que conocía, él no tenía conocimiento de García Luna y que inclusive llegó a decir con tal desfachatez, fíjate bien Ramón las declaraciones, dijo yo no lo conozco, ay sí apenas si hablaba con él, es totalmente falso. El día de hoy surgen las noticias, no estamos inventando nada. Con esto nos deja ver el panorama un poquito más amplio de lo que ya teníamos en este espectro, ¿no? Vamos a enlazarnos directamente con Ramón Flores, que está desde la Ciudad de México. Te escuchamos, mi estimado Ramón. Hola, ¿qué tal nuevamente, mi estimado Iber? Un saludo a ti y a tu amable auditorio. Pues bueno, voy a abonar un poco a tu comentario de que el comandante Borolas decía que no conocía muy bien al Genaro García Luna. Pues bueno, no se les olvide la portada del libro de Anabel Hernández, Los amigos del presidente, donde van en una patrulla Genaro García Luna, Juan Camilo Mourinho y el comandante Borolas. Hay un capítulo ahí, mi estimado Iber, dentro del libro de Anabel Hernández, Los amigos del presidente, donde, ¿qué crees? Que se iban a Acapulco los tres los fines de semana, a una pequeña isla que tenían ahí para ellos solos. Se iban los tres, ¿eh? Juan Camilo Muriño, Felipe Calderón y Genaro García Luna sin esposas. Se iban nada más con los puros escoltas del Estado Mayor Presidencial. Y ahí surgió el famoso rumor de que un día al Felipe bueno, al comandante Borolas se le acabó el vino de una botella, cierta botella que le gustaba, creo que era el Bacacho, y mandó al piloto del helicóptero a la Ciudad de México solamente por botellas de Bacardí. O sea, así eran los gastos que hacían, pues, y eso lo dicen ahí en el libro, no lo estoy diciendo yo, lo dice Anabel Hernández en el libro. Por cierto, se los recomiendo a los amigos del presidente para que ustedes lo lean. Ahora, regresando al tema de Sarkozy, Sarkozy fue a la par presidente de Francia en conjunto cuando el comandante Borolas era el presidente usurpador de México. ¿Y cómo va a ser posible que un presidente de Francia supiera la clase de delincuente que teníamos como jefe de seguridad aquí en México y el comandante Borolas no? Pues ahí entonces sí le doy la razón a todo mundo, pues gobernó borracho, ¿no? Estaba pedo, yo creo, cuando nos gobernó, lamentablemente, y fueron los mexicanos finalmente quienes tuvimos que pagar las consecuencias de tener un alcohólico en la silla. Ahora bien, mi estimado Ramón, hay varios puntos clave e interesantes de este punto. Primero, en Francia ya lo sabían. ¿Por qué no hablaron? Porque obviamente respetan a México y no hay intervención, obviamente extranjera. Por eso ese pueblo es muy respetuoso. Sin embargo, habló pues ya que la declaración ya está hecha, ya que está en la cárcel. Simplemente da su punto de vista y es bastante interesante porque tampoco se mete de lleno en la política mexicana. Simplemente da a conocer lo que ya sabía. Ahora, tanto que se burlan los chayoteros de que, ay, en otros países se burlan de nosotros. Eso es falso. Se burlaban de nosotros cuando estaba Fox, cuando estaba Peña, cuando estaban estos tipos gobernando. ¿Por qué? Porque sabían que nos estaban saqueando, nos estaban viendo la cara y pues en nuestras narices robaban a manos llenas. Por eso les enoja que el presidente esté acabando con la corrupción. Te escuchamos, mi estimado Ramón. Oye, mi estimado Iber, y abonando un poco a tu comentario, la verdad es que pues no olvidemos que sí estuvo a punto de explotar un conflicto internacional entre México y Francia por la detención de Florence Cassés, esta francesa que estuvo detenida lamentablemente aquí en México acusada de ser secuestradora, entre comillas, que la mantuvo detener Genaro García Luna en conjunto con Isabel Miranda de Gualas y otras organizaciones disque no gubernamentales. Pues bueno,
Nicolás Sarkozy lo dijo en su declaración, dice, nunca me alegra asistir a la caída de alguien independientemente de lo que haya hecho, me porté suficientemente severo con ese personaje cuando se encontraba en la cúspide del poder y de la gloria. Ahora que está detrás de las rejas, no pronunciaré una sola palabra en su contra, es una cuestión de principios. Pues la verdad es que aplausos para Nicolás Sarkozy, porque dice, yo lo enfrenté cuando estaba en la cúspide del poder y la gloria, pues le da una chinga a Calderón porque prácticamente le manda a decir que él no lo pudo enfrentar, ¿no? Entonces, ¿quién gobernaba México? ¿Felipe Calderón o Genaro García Luna? Eh, Porque esto ya me da a conocer que parece que, aparte de que se lo echaba a Genaro García Luna a Calderón, pues también lo pasaba por encima de él todas las decisiones, ¿no? Así es, Ramón Flores. Y también otro punto interesante es que desde el extranjero nos dicen, lo primero que debe hacer México es enfrentar el tema del poder judicial que ya se está renovando, poder judicial que ya está siendo limpiado y que precisamente pues va a ser autónomo, no se va a regir, no, el presidente no va a mandar como antes se hacía. ¿Qué pasaba, no? Que el poder judicial estaba al servicio de los rateros, que el poder judicial definitivamente se encargaba de proteger a los corruptos y obviamente el presidente daba la orden de que no se tocara a estos personajes. Ahora el presidente Andrés Manuel limpia el poder judicial y de eso no hablan los chayoteros porque no les conviene la limpieza al Poder Judicial. Yo hice el planteamiento sobre si se deben despedir o no al Poder Judicial, a los jueces y magistrados corruptos. El presidente dijo que no se debía meter. En nuestra constitución nos marca que el poder está regido por tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Pero obviamente cuando los chayoteros me critican, nosotros, todo México sabe, obviamente, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que el poder judicial, que el poder se divide en tres, ¿no? Entonces, ellos lo que niegan o ignoran categóricamente es decirle a la gente, al pueblo de México, que antes mandaba el presidente de la República. No, esa es una verdad, un secreto a voces. Lo importante es limpiar el Poder Judicial y ya se está haciendo bien por el presidente Andrés Manuel y esto tiene mucho que ver con García Luna. Sí, así es, mi estimado Iber. Y pues bueno, abonando a tu comentario, vuelvo a repetir, ¿en dónde está Alejandro Gertz Manero? Que en vez de estarse discutiendo o estarse peleando para sacar a Santiago Nieto de la UIF, ¿por qué no se pone a ver las declaraciones que da el presidente de Francia y por qué no se pone a abonar a la investigación que trae Estados Unidos en contra de Genaro García Luna? Pues para que le den cadena perpetua a García Luna, igual que le dieron al Chapo Guzmán. Te voy a decir por qué, mi estimado Iber. Hubo más de 70,000 muertos en el sexenio de Calderón. Y luego, ¿qué van a hacer? ¿Quién es el causante? Pues el brazo derecho del comandante Borolas, ¿no? Entonces, te repito, ¿qué está haciendo Alejandro Gertz Manero en la fiscalía para abonar a la investigación para que se refunda más a Genaro García Luna, mi estimado Iber? Pues te voy a responder y va a doler mucho, ¿eh? Va a doler mucho. Adelante. No está haciendo nada. Iba a decir una palabrota, pero no, no está haciendo nada. Esa es la verdad. Porque las Así es. investigaciones, repetimos, las está haciendo Santiago Nieto. Él las tiene y tú lo sabes. Está la carpeta de investigación en contra de García Luna, pero Gertz Manero, pues parece que, ay, no, a él no lo toques porque pues es mi camarada. Pues aquí estamos jugando, ¿no? Oye, perdón que te haya interrumpido, mi estimado Iber. Me acabas de dar, solito me recordaste algo. ¿Sabes en dónde se empezó a encumbrar Genaro García Luna? En el sexenio de Fox. Ahí le dieron la dirección de la antigua Policía Judicial Federal, que después se convirtió en la AFI, en la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Y quién crees que lo nombró? Pues Alejandro Gertz Manero cuando era procurador de justicia de Fox. O sea, ya le diste al clavo, ¿por qué no quiere investigarlo, pues? Entonces, otro, repito, parece que, ay, yo la verdad es que soy López Obradorista, pero señor presidente, jálele las orejas a Alejandro Gertz Manero, porque si no,
El único que va a hacer su trabajo es Santiago Nieto y el que va a estar metiéndole el pie a la 4T es Alejandro Gertz Manero, mi estimado Iber. Y otro punto muy importante, mi estimado Ramón, que aparte de que creció en el sexenio de Vicente Fox, esa es una realidad, es ahí donde empieza a negociar con Joaquín Guzmán Loera, o sea, está documentado por los libros de Anabel y a su vez la serie El Chapo que está en Netflix, que se basa en los libros de Anabel Hernández, ¿sí? Documenta cómo este personaje pues empezó a hacer alianzas. Ahora bien, pues Santiago Nieto, al abrir estas carpetas de investigación, de encontrar corrupción, ¿sí? A detalle, está poniendo en riesgo su vida. O sea, ese es un hecho. Y Gertz Manero bien concha, ¿no? Ay, no quiero que me hagan nada. Pues no. Esa es la parte que a mí en lo particular como que me molesta, ¿no? Así es, mi estimado Iber. Y no molesta, cala. Y cala cabrón. Discúlpame la palabrota, porque la verdad es que más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio, votaron para que las cosas cambiaran, como para que tengamos un fiscal que le está metiendo el pie a la 4T. Entonces, señor Gertz Manero, si no le gusta su trabajo, o si quiere seguir encubriendo a sus amigos, pues la verdad vayas a chiflar a la loma y te voy a soltar una información, no la quería yo soltar, mi estimado Iber, porque luego piensan que uno es golpeador, ¿no? Pero sí tengo las pruebas. Tengo las pruebas de cómo le pagó la Universidad de las Américas un préstamo a Alejandro Gertz Manero con una casa en las Lomas de más de 17 millones de pesos. Y ahí se lo dejo votando al querido público. Váyanse al INAI, soliciten la información de Alejandro Gertz Manero, porque Alejandro Gertz Manero fue el único que no declaró propiedades, ¿no? Entonces, si tanto están fregando con Bartlett, primero investiguen a Alejandro Gertz Manero, y yo aquí tengo los documentos, cómo le pagó la Universidad de las Américas, y cuando guste, querido fiscal, deme usted una entrevista y se las muestro. ¿Cómo ves, mi estimado Iber? Sí, está bien, muy bien. En noticias de última hora, mañana vamos a anunciar seguramente, Ramón Flores desaparece. No, porque ya estamos en una cuarta transformación y se supone que uno es libre de decir las cosas, ¿no? Noticias de última hora, Iber, Alejandro y Ramón Flores desaparece. Misteriosamente. Ya hasta me pusiste a voltearme, me estoy volteando. Misteriosamente desaparecen, quién sabe por qué. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, mi estimado.